Muy buenas tardes. Empezamos este seminario BIM del día de hoy sobre diseño y cálculo de instalaciones eléctricas con Caneco de Alpi. Bueno, como ya bien sabréis muchos de vosotros, soy Andrés Arte, soy consultor BIM aquí en Espacio BIM y también soy uno de los padres de nuestro Master BIM Manager Internacional más VRs y es más, también soy una de las caras más visibles del mismo, ya que los que sois alumnos ya me habréis visto en varias ocasiones. Y si os parece, antes de empezar este seminario, voy a poner un flujograma en el cual nos vamos a apoyar sobre el mismo. Así que, viendo el siguiente flujograma, voy a ocultar un segundo. Y antes de ir con él, si os parece también, os voy a presentar que para el seminario de hoy sobre diseño y cálculo de instalaciones eléctricas con Revit y Caneco, contamos con Jesús Suárez, que es el Country Manager y Sales Director. Y luego también vamos a tener hoy junto a él a Máximo Romero, que es un Technical Manager. Ambos son de Alpi International Software Spain. Y dicha esta pequeña presentación, después yo os iré dejando con ellos dos. Voy a centrarme un poco en este tipo de flujogramas que imagino que algunos de vosotros ya los conoceréis, ya que, como bien sabréis, este tipo de flujogramas son bastante habituales cuando en un contrato se exige la utilización de la metodología de trabajo BIM. Este flujograma suele surgir para la definición del proceso de implementación BIM, sobre todo para un uso en concreto del modelo, que en este caso, como ya os podréis imaginar, es para el diseño y el cálculo de instalaciones eléctricas, que es sobre lo que va a ir hoy este seminario. Y bueno, viendo el siguiente flujograma que podéis ver en pantalla, tenemos como tres partes bastante diferenciadas, aquí las podéis ver. En esta parte superior de aquí se muestra toda la información que hay de referencia. Después tenemos una parte central, que sería esta parte central de aquí, que en esta se muestran los principales hitos del proceso. Aquí los iremos viendo uno a uno. Ahora mismo os haré una pequeña introducción de cada uno de ellos y después ya mis compañeros de Alpi os irán detallando un poco más todos estos puntos. Y después tendríamos esta parte inferior de aquí, en el que se muestran los hitos donde se va intercambiando información, que en este caso tenemos estos 4 intercambios de información. Pues bien, dicho esto, este proceso, este flujograma empezaría con esta parte de aquí, que es cuando el cliente establece en un pliego de condiciones técnicas, por lo menos aquí en España, cuáles van a ser los requerimientos EIR, en este caso, que es donde se indica la utilización del modelo, que en este caso, vuelvo a decir, que va a ser para el diseño y el cálculo de instalaciones eléctricas, que es donde nos vamos a centrar hoy. Y es aquí, en el BEP, donde el BIM Manager debe especificar cómo es este proceso y también debe establecer todas las pautas para que este proceso sea posible, que es todo este proceso que vamos a ir viendo poco a poco. Y bien, entrando ya un poco en materia de lo que se va a dar en el día de hoy, como ya sabréis muchos, y si no ya os lo digo yo, es muy habitual que, aparte de otros modelos, suele surgir un modelo de instalaciones eléctricas, que sería este de aquí, el cual va a entrar en juego. Y en este caso, utilizando Autodesk Revit y el plugin de Caneco BIM, se va a empezar por un lado con la configuración general del mismo para continuar creando circuitos. Después también se van a configurar dichos circuitos y también se va a poder exportar a través de este archivo de aquí, este archivo, esta parte inferior, el cual sería el CBIM, el cual después con este archivo lo que se va a hacer va a ir al programa de Caneco BT, en el cual se va a abrir este modelo tomando como base una normativa, etcétera. Una vez que se ha abierto el modelo, se va a empezar a calcular y, por supuesto, también se va a empezar a documentar. Una vez en este punto de documentación, también se va a exportar estos archivos de aquí, que después mis compañeros de Alpi os dirán para qué sirven. Y posteriormente, de nuevo, dentro de Autodesk Revit y también con Caneco BIM, se va a importar estos ficheros de aquí, y por último, se van a establecer los resultados, el dimensionamiento de bandejas y, por supuesto, también esta parte de documentación de aquí. Esta sería una pequeña descripción, un pequeño resumen de lo que se va a ver en el día de hoy, lo que os van a explicar. Si os parece, os voy a pasar con Jesús Suárez para que empiece con este seminario. Así Muy que, bien.
Voy a hacer de Muchísimas gracias. presentador, Jesús. Vale, muchas gracias. Vale, Ya ok, deberías de estar como presentador. vale. Las cámaras ya las apagamos, ¿verdad, Andrés? Eso es, efectivamente. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias por la presentación. Y bueno, entiendo que veis mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí. Vale, genial. Bueno, pues antes de comenzar con un poco lo que es el trabajo dentro de Revit y Caneco BIM, lo que voy a mostraros es Caneco BT de forma independiente para que entendáis un poco qué es nuestro motor de cálculo y cómo trabaja, para que luego podáis entender, bueno, pues cuál es el proceso que hacemos, ¿vale? Porque lo que vais a ver con Máximo es cómo crear circuitos, bueno, todo lo que nos ha mostrado Ander, ¿vale? Pero cuando hemos creado el modelo, lo vamos a enviar aquí a Caneco BT y va a montar un esquema unifilar de forma automática, en el cual vamos a poder realizar cualquier modificación, ¿vale? Y luego enviar toda la documentación o todos los cálculos, ¿vale? De nuevo al modelo. Entonces, como os digo, os voy a hacer una breve presentación de Caneco BT, ¿vale? De forma independiente, ¿vale? Para que veáis, bueno, cómo trabaja el programa. Caneco BT es un programa para el cálculo con duración y dimensionado de instalaciones eléctricas en baja tensión que trabaja en base a normativas. Tenemos más de 17 normativas dentro del programa y en base a catálogos de aparamenta eléctrica de 10 fabricantes. Cuando empieza una obra, ¿vale? Puede empezar de una plantilla desde cero, siempre os va a aparecer la ventana de los ficheros de fabricantes. Y lo que os decía, ¿vale? Es que aquí podéis trabajar con los, bueno, pues con los interruptores, fusibles, ¿vale? Etcétera, con todo lo que sería la paramenta eléctrica, ¿vale? Con los catálogos de fabricantes desde el año 1990. Tenéis todos los catálogos de estos 10 fabricantes dentro del programa para que podáis trabajar con ellos, ¿vale? ¿Qué fabricantes? Pues ABB, Veticinio, Eaton, General, Lager, Legrand, Merlin-Gery, ¿vale? Moller, Siemens, Schneider. Bueno, también hay un catálogo estándar que sería, bueno, pues digamos, elementos, ¿vale? Con propiedades eléctricas, pero sin marca, y también un catálogo de usuario. Por si hubiera algún elemento que no exista en estos catálogos de fabricante, que sepáis que Caneco BT os permite introducirlo de forma manual, ¿vale? Pero en ese caso, bueno, no justificaríamos ni la selectividad ni la afiliación. Bueno, yo decido trabajar en mi obra con el último catálogo de Schneider Electric. Una vez lo he decidido, Caneco me va a mostrar la ventana de suministros con la cual puedo trabajar en el programa. Bueno, pues nos permite trabajar con trafos, grupos electrógenos, cuadros por IK, RX o suministros en corriente continua. ¿Vale? Los cuadros por IK lo que nos permiten es partir con unos datos de cortocircuito en cabecera, y RX sería lo mismo, pero con la parte de las impedancias. Bueno, vamos a trabajar con un trafo de 500 kVA, ¿vale? Puedo trabajar con hasta 6 fuentes en paralelo, ¿vale? En nuestro suministro principal. Ya digo que tampoco voy a profundizar mucho hoy en Caneco BT, simplemente daros un pequeño paso con digamos, las funcionalidades más a destacar del programa, pero bueno, como os decía, podemos trabajar con 6 fuentes en paralelo. En este caso, si trabajo con 2 transformadores en paralelo, pues siempre tendré un mínimo activo y 2 máximos activos. Lo que hacemos es dimensionar el cable de protección en ese punto con el caso más desfavorable. Como os decía, en el siguiente apartado de esta ventana, Caneco os permite trabajar con hasta 17 normativas internacionales y os va a permitir también poder imprimir los resultados de justificación, ¿vale? Esquemas unifilares, o enviarlos al modelo de Revit en más de 10 idiomas. Yo voy a elegir trabajar con el reglamento eléctrico de baja tensión, puedo cambiar la frecuencia, armónicos, esquemas de enlace a tierra están todos, edite con neutros, sin neutro, TTN o TNS o TNC, ¿vale? Los métodos de instalación están a modo consulta en el programa, con los factores de corrección también dentro del programa a modo consulta, como os digo, porque esto está automatizado en Caneco BT. Si, por ejemplo, trabajamos con temperaturas superiores con un método de instalación 31, ¿vale? Caneco siempre va a ajustar, en este caso, pues esos coeficientes de temperatura, ¿vale? También nos va a permitir indicar, bueno, pues el número de capas de vuestros cables, qué espacio hay entre ellos, y si, por ejemplo, hay circuitos suplementarios que pasan por los mismos caminos de cable, ¿vale? Pero que pertenezcan a una instalación eléctrica, pues, no sé, detección contra incendios, teleco, lo que fuera, ¿vale? También esto nos va a servir luego a la hora de poder dimensionar esos caminos.
Bueno, una vez hemos definido nuestro transformador, en la parte izquierda, en el cuadro, lo que voy a hacer es indicarle el órgano de corte con el cual voy a trabajar para proteger a este suministro. Tenéis el listado de seccionadores fusibles, modulares C, B, todos los tipos, ¿vale? Elijo uno de ellos, un caja moldeada, por ejemplo. Cuando le doy al botón calcular, Caneco BT lo que hace es que me va a mostrar todos los elementos del catálogo del fabricante con el que he decidido trabajar, que en este caso ha sido Schneider Electric, pero siempre va a elegir el más económico. Todos estos elementos que os muestra cumplen con el cálculo que estáis realizando y la norma que hayáis elegido. Pero insisto, Caneco va a elegir el más económico. Pero si queréis trabajar con otro elemento, porque bueno, es un muy probable 5.0, porque hay mayor regulación, pues lo podéis elegir del listado sin ningún problema. Siempre vais a poder ver la ficha del elemento con el que estáis trabajando y al darle a OK, bueno, pues ya tendríamos calculado este suministro. Bueno, cuando le doy a OK, estos son índices de revisión, pues esto es una demo que ha dibujado Jesús, que, oye, Ander ha probado o ha comprobado y que lo ha probado, pues espacio, ¿no? Pues podéis introducir hasta 500 índices de revisión, bueno, pues para saber quién ha modificado el proyecto o quién ha sido la última persona que ha trabajado con el mismo. Una vez le doy OK, ya vamos a pasar a uno de los interfaz gráficos. Como os digo, sin enrollarme mucho, ¿vale? Bueno, pues tenemos esos dos transformadores y aguas abajo de ese transformador vamos a empezar ahora a insertar cuadros, circuitos, etc. Deciros que, bueno, tenéis circuitos ya predefinidos, bloques de circuitos predefinidos, bloques en formato de WG que se pueden modificar o añadir, ¿vale? Y, bueno, como os decía, es para introducir ahora cuadros eléctricos debajo de nuestro suministro o cualquier otro circuito, tengo que seleccionar esta barra, ¿vale? Y desde este desplegable voy a poder acceder a todos los circuitos que incluye el programa, ¿vale? Estos circuitos se pueden modificar o se pueden ampliar, ¿vale? Podéis crear vuestros propios circuitos. Los tenemos organizados por estándar, que serían los típicos motores, alumbrados, calefacción, juegos de barras, transformadores intermedios, etcétera, ¿no? Y motores luego ya, pues, un poco más específicos con arrancadores, con variadores, tomas de corriente específicas, que vamos a utilizar luego cuando cambiemos la clase en el modelo, alumbrados, etc. Bueno, pues fijaros, si aguas abajo de mi suministro quiero introducir 3 cuadros, es decir, 3 subcuadros, pues tan sencillo como eso. En este primer cuadro, si ahora quiero introducir, por ejemplo, 3 circuitos motores, ¿vale? Pues como veis ya los tengo introducidos. Ahora, la forma de introducir propiedades o datos a cualquiera de estas líneas es muy sencilla y lo vamos a ver en varias vistas. Yo puedo acceder a cualquiera de las líneas que tengo en mi unifilar, ¿vale? En este caso, a este motor que se llama CT, ¿vale? 003, perdón. Con un doble clic accedo a la ventana de propiedades de este circuito, que tiene un nombre que se puede cambiar, que nos indica que cuelga de un cuadro, su alimentación, polaridad, puede indicar de qué protección quiero, ¿vale? Si quiero o no un diferencial, protecciones contra sobrecarga, contra cortocircuito. Bueno, aquí lo importante es darle una longitud a ese circuito y un consumo, ¿vale? El consumo se lo podéis dar de forma manual o bien accediendo a la biblioteca de consumos genéricos que aportamos dentro del programa, en este caso en kilovatios para los motores. Podéis modificar los coeficientes de utilización y de rendimiento del motor, el coeficiente de flip permanente y al arranque, la caída de tensión máxima que podéis limitar del suministro a fin de línea para la propia línea y el pico de corriente del motor al arranque. Esto sería una forma desde una vista. Esta es la vista unifilar sencillo. En el unifilar detallado es otra vista, ¿vale? En la cual estas etiquetas son configurables por el usuario, ¿vale? En esas etiquetas podéis añadir hasta 300 campos. ¿Qué quiero del circuito? Pues, oye, quiero ver, por ejemplo, no sé, el consumo, la clase o cualquier dato que queráis ver en esas etiquetas, simplemente lo seleccionáis, lo pasáis con este botón a esta otra columna y lo veréis dentro de las etiquetas. Otra de las vistas, que son las vistas más representativas de nuestro software Caneco BT, son las vistas tablas, sencillo, continuo y folios. El folios es una vista que nos permite tener el esquema unifilar, ¿vale? Con una tabla de resultados debajo del mismo. Os proporcionamos 10 plantillas con este tipo de tabla, pero podéis crear las propias, ¿vale? En el módulo personalización. Esto os lo cuento porque toda esta documentación, ¿vale? La podemos subir al modelo de Revit, ¿vale? Y, bueno, pues dejarla ahí, ¿no? Al final documentar la maqueta digital, que es lo que queremos. Bueno, como os decía, desde esta vista
fijaros que también me permite trabajar por distribuciones, es decir, por cuadros. ¿Vale? Tengo mis dos transformadores, mi suministro y mis tres subcuadros, el 3, el 2 y el 1. Bueno, pues desde aquí también haciendo un doble clic voy a acceder, en este caso, a la ventana de propiedades del cuadro 3. A los cuadros de momento en el programa solamente les voy a dar una longitud, ¿vale? Porque luego haremos un balance de potencias que nos sumará los consumos de los circuitos aguas abajo de los cuadros para dimensionarlos en cuadro y darnos el consumo exacto, ¿vale? Y desde esta misma ventana, pues sin salirme, fijaros que puedo ir aguas abajo, arriba, a un lado a otro, pues bueno, me voy al cuadro 2 y le indico que mi cuadro 2 pues está, no sé, a 95 metros y el cuadro 1, ¿vale? Bueno, a 100 metros, ¿vale? A 100 metros. Vale, una vez ya he definido las longitudes, vais a ver que ya vamos a tener esos datos de longitud de nuestros cuadros en esta tabla de resultados que tenemos debajo de nuestro esquema. Por último, tenemos la vista, tenemos la posibilidad de trabajar en la vista tabla. La vista tabla lo que nos permite es trabajar como lo hacemos en Excel. De hecho, Caneco BT hoy no es el día, pero os permite importar una Excel, ¿vale? O exportar a Excel, ¿no? Y os monta el esquema unifilar de forma automática. Si pincho en el cuadro 1, acordaros que habíamos definido uno de los motores de esos tres circuitos y habíamos dado un consumo de 1,5 kilovatios y una longitud de 60 metros. También si hago doble clic, en esta vista accedo a la ventana de propiedades que hemos visto anteriormente. Y si os fijáis, todos estos datos que vemos en esta ventana están en esta vista tabla. Simultaneidad, utilización, complementario, etc. Pero como os digo, esto me va a permitir también, como os decía, trabajar como en una Excel. Puedo pinchar, arrastrar, puedo copiar, pegar, por supuesto puedo cambiar cualquier dato. También desde aquí, si me voy ahora al cuadro 2, a ese hemos metido 3, pues en el cuadro 2, lo que voy a hacer es también trabajar desde esta vista e introducir ahora, por ejemplo, los circuitos de toma de corriente. Pues oye, tengo 3 circuitos de toma de corriente con un consumo de 2x16, 2x10, 2x20, lo que queráis, ¿vale? Y estos circuitos pues tienen una longitud cada uno, pues no sé, de 45, ¿vale? Por ir rápido, ¿vale? Si en vez de 3 circuitos tenéis 4, simplemente tenéis que arrastrar una columna más dentro de esta vista tabla y asignarle ahora el consumo. Podéis indicarle qué número de tomas tenéis por circuito, pero ya estarían definidos. En el cuadro 3, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, pues definir, por ejemplo, mis alumbrados. Lo mismo, elijo que quiero tener 3 circuitos de alumbrado, que tengo un número de receptores, es decir, de luminarias, de lámparas por circuito. El consumo se lo puedo dar de forma manual o desde la biblioteca en vatios de consumos genéricos, ¿vale? Que tenemos en el programa. Esto, cuando lo hayáis definido en Revit, ¿vale? Ya vendrá con estos datos, ¿vale? Pero bueno, también deciros que el programa trabaja con todas las unidades. Si pongo 10, pues me pondrá amperios, pero podría trabajar también en kilovatios, ¿vale? Y la longitud de mis circuitos de alumbrado, 60 metros, y lo mismo, lo copio para ir más. ¿Vale? Ahora voy a volver a la vista, la cual a mí personalmente me gusta trabajar, que es el unifilar detallado, y como podéis comprobar ya tengo mi esquema unifilar montado, ¿vale? Esto se va a montar de forma automática cuando lo hayamos modelado en Revit, ¿vale? Bueno, pues ahora para poder empezar a calcular, acordaros que en los cuadros, fijaros que tengo longitud, ¿vale? Pero no hay consumo. Por ejemplo, si pincho en una toma de corriente, tendré su longitud y su consumo. Lo que vamos a hacer es, para tener ese consumo exacto en nuestros cuadros, voy a hacer un balance de potencias, es decir, una suma de aguas abajo a aguas arriba. Cuando abra esta ventana, vais a tener la posibilidad de ver todos los cuadros, ¿vale? Que tengáis, bueno, que hayáis definido en el modelo, ¿vale? O que creéis desde Caneco BT para poder, bueno, pues discriminar alguno de los cuadros. Es decir, si yo no quiero hacer ese balance de potencias en este cuadro, lo activo. Yo lo voy a hacer en todos, lo voy a incluir para mi juego de barras, puedo dejar un margen, ¿vale? Para una futura ampliación y, bueno, ajustar y al darle OK, ¿vale? Lo que os quiero mostrar es que ya vamos a tener el consumo exacto en amperios. ¿Por qué? Porque yo tengo definido el programa en amperios, ¿vale? Pero ya tenemos el consumo exacto de todos nuestros cuadros. Bueno, pues ahora ya sí podemos empezar a calcular, ¿vale? Caneco os va a permitir calcular tramo a tramo, es decir, si quiero calcular este cuadro, pues lo selecciono, botón F8, este botón de aquí calcula automático o con botón derecho calcula automático. Como vais a ver, el programa va a calcular, en la parte derecha siempre vais a tener los resultados y bueno, el unifilar cambia de color, que vosotros podéis decidir también los colores que queréis utilizar cuando esté OK, cuando haya un error, etc. Y bueno, aquí tendréis toda la información de ese cuadro calculado, su cable, su longitud máxima protegida,
aunque está a 100 metros, pues Caneco BT nos informa o nos indica que hasta 127 metros no tendríamos que hacer nada, ¿vale? Estamos cubiertos, sus caídas de tensión, sus corrientes de cortocircuito, el tipo de selectividad, etc. Bueno, si ahora quiero hacer un cálculo global, pues no tengo que seleccionar nada de lo que esté en mi unifilar, igual F8, botón de arriba o botón derecho, cálculo automático, y ahora vamos a parar en esta ventana para mostraros, antes del equilibrado ya lo hemos hecho, no lo hago, que hay 3 métodos de cálculo en Caneco, ¿vale? El primero es, oye, Caneco, calcula y para por cada circuito porque quiero comprobar resultados. Esto sería una forma. La segunda forma es, Caneco, para si encuentras algún error, ¿vale?, dentro de la normativa que he elegido. Entonces, parará, os indicará el error. Pues, oye, ahí, no sé, no cumple la sección del cable, no cumple la protección, cualquier cosa, ¿vale? Os lo va a indicar. Y el último es continuar siempre con el cálculo. Es decir, Caneco, infórmame de errores, pero continúa con el cálculo hasta el final del proyecto. Bueno, yo voy a elegir ahí que pare si hubiera algún error frente a la norma. Cuando lo voy a calcular, bueno, pues no nada, es una cosa muy sencilla. Pero bueno, como veis, el unifilar ya va a cambiar de color y ya vamos a tener todos los resultados de cálculo de todas las líneas, de todos los cuadros en la parte derecha. ¿Vale? Bueno, si alguien quiere ver una demostración más personalizada de Caneco BT, ¿vale?, para hablar de temas de selectividad, de cualquier cosa que necesitéis, bueno, contactar con nosotros, ¿vale? Porque ya os digo que hoy no me quiero enrollar mucho en Caneco BT y, bueno, pues encantado de haceros una demostración personalizada. Simplemente indicaros que Caneco BT os permite ver las curvas de disparo de las protecciones seleccionadas, os las permite copiar, iros abajo, arriba, a un lado, a otro y pegarlas para comprobar vosotros pues la selectividad que estáis teniendo entre distintos niveles, ¿vale? Pero esto no es necesario hacerlo así. Es decir, imaginaros, hacéis un modelo en Revit, como vais a ver luego con Máximo, ¿vale? Lo enviáis aquí, el unifilar se monta de forma automática y ahora queréis cumplir uno de los 5 tipos de selectividad que tenemos en el programa, ¿vale? Pues fijaros, podemos entrar dentro del catálogo del fabricante que hemos elegido, que ha sido Schneider, ¿vale? Y nos va a mostrar, al igual que al principio, ¿vale?, todos los elementos de ese catálogo que cumplen con el cálculo, la norma y la protección a las personas que estamos realizando, ¿vale? Y entonces ahora aquí lo que podemos hacer es dándole a este botón, ¿vale? Caneco nos va a mostrar de ese catálogo qué tipo de selectividad tiene cada elemento con nuestra obra, ¿vale? En Caneco BT hay 5 tipos de selectividad: funcional, parcial, lógica, total y total plus, que sería reforzada multidireccional. Bueno, pues lo que os digo, queréis una total, cualquiera de los que pone total, os vale. Una parcial, que sea una funcional, pues lo buscáis. Bueno, por último, una vez, bueno, ya digo, una vez hemos hecho esta pequeña obra, ¿vale?, y hemos visto un poco las funcionalidades principales del programa, por supuesto podemos trabajar con suministros complementarios, que pueden ser grupos, trafos, cuadros, etcétera, ¿vale? Vamos a ver ahora la posibilidad de imprimir resultados, que eso es lo que más nos interesa, puesto que esto también lo vamos a llevar al modelo, ¿vale? Todas estas fichas de justificación de estos cálculos que acabamos de realizar, lo vamos a llevar luego o podemos llevarlos al modelo. Entonces, si yo no quiero imprimir toda la información que el programa imprime, pues me puedo crear carpetas tipo, en las cuales, por ejemplo, bueno, pues yo indico que mi cliente, ¿vale?, espacio BIM, pues voy a imprimir una hoja de presentación, un listado de folios. Oye, quiero ver el unifilar, pues puedo ver cualquiera de las listas que habéis visto y voy a ver este. Quiero ver la ficha de mi suministro, ¿no?, de mis trafos justificada, de mis circuitos de 1 en 1, de 3 en 3, no sé. Quiero ver, por ejemplo, también una lista de circuitos, de los cables, de la ficha selectividad, o sea, coordinación cable protección, la ficha de selectividad, ¿vale? Ya os digo, toda esta información la podéis subir también al modelo, además de los cálculos que estáis viendo, ¿vale?, en la parte derecha. Bueno, pues ahora para imprimir Caneco hay 2 formas. Puedo exportar a gráfico la carpeta de espacio BIM, ¿vale? Bueno, de solo un cuadro. Imaginaros, no hay que imprimir siempre todo, ¿vale? Solo quiero documentar o justificar un cuadro porque me lo pide la OCA o el de control, pues solo le imprimo los resultados de ese cuadro. Aquí lo que estoy haciendo es generar un fichero en formato DXF de esos resultados, ¿vale? Puedo seleccionar el idioma en el que quiero imprimir esos resultados, como os decía al principio, y ahora indicar, oye, créame un DXF con todos los resultados dentro
créame un DXF con los resultados por cada distribución, por cada cuadro, o créame un DXF por cada hoja de resultados. Esto es una forma. Hay otra forma que sería desde archivo configuración, elegir la carpeta espacio bin, lo mismo, yo lo voy a imprimir de todo, el idioma, lo puedo lanzar a Plotter, hasta Zero Plus no vais a tener problemas, y aquí hay una opción más. La opción más es este check que pone materiales genéricos. Esto lo que nos va a permitir es que, aun habiendo trabajado con un fabricante, que para hacer ese estudio de selectividad pues es lo más recomendable, a la hora de imprimir mis mediciones, no quiero que aparezca el fabricante. Pues activando este check vamos a imprimir esos elementos, ¿vale?, sin la marca del fabricante. Una vista rápida de qué documentación íbamos a imprimir para que lo veáis. Bueno, sería la portada, podéis añadir el logo vuestro, el del cliente. Bueno, pues como os decía, el unifilar que yo he decidido imprimir, botón derecho, lo puedo imprimir o guardar como un DXF. La ficha de justificación, como veis, cumplimentada con todos los resultados de nuestro suministro, de nuestros transformadores. Tendré la ficha de mis circuitos, ¿vale?, una a una. Todo esto, como os informo, totalmente cumplimentada, ¿vale? Botón derecho puede imprimir o guardar como un DXF e, insisto, toda esta documentación vamos a poder enviarla a nuestro modelo en red. Al final, bueno, pues eso es lo más interesante, ¿no? Es lo más interesante. Si queréis ver los circuitos, oye, quiero ver una lista de los circuitos que he creado. Y además, estas tablas, queréis añadir más datos, pues un poco que las columnas tengan, bueno, pues otra organización, no hay ningún problema, ¿vale? Estas tablas son configurables por el usuario y, al igual que en las etiquetas del unifilar, pues en estas tablas podéis introducir hasta 300 cambios, ¿vale? O cambiar, oye, que los receptores vengan aquí, ¿vale? Incluso a la hora de imprimir, si se me ha olvidado algún dato, no tengo que salirme de la vista de impresión, ¿vale? Y os hace este recálculo para daros el dato que necesitéis, botón derecho, imprimo o guardo como un DXF. Lo mismo pasaría para la libreta de apunte de cables. Podéis decir, la libreta de apunte de cables lo que nos va a permitir es, por ejemplo, indicar de dónde sale un cable, a dónde llega y por dónde pasa, ¿vale? Esto sería una de las cosas. Bueno, pues también vosotros podéis decidir qué datos queréis en estas tablas de los listados de apuntes de cables. Por último, vamos a ver una de las fichas de coordinación cable-protección, para que veáis de qué forma las sacamos. Y, bueno, pues una ficha de selectividad por color. Esta sería la de coordinación cable-protección. Tenemos la gráfica, ¿vale? Protección cable y, bueno, pues todos los datos de esta gráfica cumplimentados en estas tablas y el tramo en sí. Botón derecho siempre puedo imprimir o guardar como un DXF. Y por último, a ver si... Ay, perdona, me voy a la 2. Vamos a ver una ficha de selectividad. Si tengo una. Mirad, por ejemplo, aquí tenemos una selectividad funcional, ¿vale? Bueno, pues tenéis la gráfica, ¿vale? Lo mismo, los datos de la gráfica publicados en estas tablas y el tramo, ¿vale? Y en la parte inferior de la gráfica, como veis, tenemos un glosario donde explicamos, bueno, pues esos 5 tipos de selectividad. Al ser una selectividad funcional, bueno, pues es una selectividad asegurada para todas las corrientes de cortocircuito en el extremo, ¿vale? Pues igual, botón derecho, imprimo o guardo como un DXF para luego poder subirlo a nuestro modelo de red. Y bueno, no me quiero enrollar más, simplemente os quería dar un pequeño paseo por Caneco BT, ¿vale? Por lo que es el motor de cálculo, para que vierais un poco los resultados, para que vierais un poco las normas, que vierais que podemos trabajar con fabricantes, que vierais que podemos imprimir en varios idiomas. Y por mi parte, no me enrollo más. Ander, le damos paso a Máximo. ¿Hola? Sí, Perdón. le pasamos, ¿vale? Ahora le Vale. hago yo presentador, si te parece. Vale, Dejo de mostrar la pantalla. Muchas gracias. eso es. A ti, muchas gracias. Todo tuyo, Máximo. Hola, ¿me Muy oís? buenas. Buenas. Sí, Sí. sí, Buenas. ¿Veis mi pantalla? también. ¿Todo perfecto? ¿Se ve Sí, Revit? Perfecto, también. muchas gracias. Muchas gracias, Ander, Jesús, a todo el equipo de Espacio BIM y también muchas gracias a todos y todas las oyentes por pasaros este ratito con nosotros. Espero que os guste la presentación y sobre todo que os sirva en un futuro. Entonces,
vamos a arrancar con la parte del flujo, al principio del flujograma, ¿vale? Entonces, vamos a arrancar con una vivienda muy sencilla. Os voy a presentar un poco el modelo antes de arrancar. Es una vivienda muy sencilla de 3 plantas y la hemos abierto con Kaneko BIM. Como podéis comprobar, Kaneko BIM, cuando se abre directamente desde su logo y no desde Revit, realmente es como si trabajáramos con Revit. De hecho, es Revit, pero Kaneko BIM es un plugin que viene a adaptarse dentro del programa Revit y va a añadir cálculos eléctricos, herramientas eléctricas para ayudarnos a trabajar en ese ámbito dentro de Revit. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es trabajar con esas herramientas y vamos a empezar a crear circuitos, intercambiar información con Kaneko BT para generar ese esquema unifilar, calcularlo y devolver toda esa información dentro de Revit a través de Kaneko BIM, pues, para alimentar el modelo de datos eléctricos. ¿Qué tengo aquí? Más o menos, bueno, tenemos 3 cuadros. Un cuadro general, un CGBT. Tenemos un CG1, que es un subcuadro, y del CG1 cuelga otro subcuadro, que es el CG2, que es el que está un poquitín más arriba. Luego tenemos, pues, lo típico, unas luminarias, tomas de corriente, algún interruptor para mostraros cómo se conecta. Tenemos algo muy importante y son canalizaciones que servirán de tubos que tienen un tipo de servicio específico. Cada una de las canalizaciones tiene un color y tiene un tipo de servicio específico. Esos tipos de servicios serán importantes ahora cuando empecemos con el flujograma, porque nos servirán como una regla de trayectoria de los cables. Es decir, cuando digamos tal cable pasa por tal bandeja, tendremos que decir tal cable pasa por tal tipo de servicio. Entonces, esta bandeja tiene un tipo de servicio débil, la siguiente tiene un tipo de servicio fuerza, la de más arriba tiene otro tipo de servicio que se llama débil 2 y arriba, más arriba todavía tenemos otra que se llamará débil 3, ¿vale? Le das el nombre, le podéis dar el nombre que queráis. También comentar que vamos a trabajar con otra ventana que se llama Navegador Kaneko, que también forma parte del programa Kaneko BIM. Y por último, trabajamos en una vista 3D, que no es la vista 3D a la que estáis acostumbrados en Revit, sino que es la vista 3D de Kaneko BIM, que se llama vista 3D Kaneko BIM. ¿Vale? Bueno, dicho esto, vamos a arrancar con el flujograma. Entonces, hemos abierto Kaneko BIM y hemos abierto también, pues, nuestro archivo RVT, nuestro fichero. Comentar que podéis trabajar desde un modelo central y traeros un modelo, pues, local y trabajar desde Kaneko BIM sin problema. Luego lo devolvéis al modelo central y ya está. Entonces, lo primero que tenéis que hacer cuando trabajéis con Kaneko BIM es una configuración general de los sistemas de distribución, verificar que tenéis en cada familia los conectores eléctricos creados. Bueno, para el tema de las bandejas, tener los tipos de servicio que os acabo de mostrar y también, pues, si es posible, también crear una lista de aislamientos de cables o referencias de cables que podéis encontrar en las normas PUNE o en Kaneko BT. O directamente desde Kaneko BIM tenemos una plantilla que os voy a mostrar ahora que contiene todos esos cables. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el punto 1, configuración general. Para configuración general es muy simple. Para los datos de tensiones y demás tenemos que ir a la configuración eléctrica. Como podéis comprobar, he definido, esta es la plantilla, está en francés porque esta empresa es francesa y lo han hecho en Francia, ¿vale? Pero bueno, realmente podéis tomar solamente los datos que necesitéis. Por ejemplo, tensiones de 230, 400 voltios, son las que vais a necesitar sobre todo. ¿Por qué digo eso? Pues porque en España se trabaja a 230, 400 voltios. Si trabajáis a tensiones distintas, podéis hacerlo también. Cuando ya tenéis definidos los voltajes, tenéis que definir también los sistemas de distribución. Los sistemas de distribución son los que nos van a permitir, pues, tener tensión monofásica entre fase y tierra o tensión entre fases, tensión trifásica, pues, de 400 voltios, por ejemplo.
Para el tema de cables, disponemos de un listado de todos los cables que tiene Caneco. Como Caneco trabaja con muchas normas, son 17 normas, pues tenemos que añadir todos esos tipos de cables. Entonces hay muchos cables que no conocéis porque son pues, alemanes, belgas, etcétera, etcétera, pero también tenemos cables españoles. El H07VR, por ejemplo, y hay muchos más. Entonces, este tipo de aislamiento de cable pues viene bien porque cuando creamos un circuito, también darle el aislamiento nos facilitará la tarea luego en Caneco BT. Por último, en las configuraciones eléctricas solo hay que fijarse en la configuración de bandeja, los tamaños. ¿Por qué? Porque cuando terminemos toda la tarea de cálculo en Caneco BT y devolvamos toda la información, podremos dimensionar bandejas. Entonces, ese dimensionamiento de bandejas pues, necesita una fuente de información y aquí estarían todas las dimensiones, todos los tamaños. Esta sería la única configuración. Bueno, sí, en cada familia pues que haya un conector, ¿vale? Pero vamos, un poco más. Cuando ya lo tenemos todo configurado, pasamos a la creación de circuitos. Ahora lo que vais a ver es la creación de circuitos en todas las plantas. Voy a crear circuitos uno por uno o varios circuitos a la vez. En Revit se puede crear se puede crear un circuito único a la vez. No podemos crear 5 circuitos de golpe. Entonces os voy a mostrar cómo se hace con Caneco BIM y también de paso vamos a ver cómo enrutar los cables por una bandeja o por otra, según el tipo de servicio que tenga. Vamos a arrancar con la planta baja. Para ello, bueno, pues voy a ocultar las plantas intermedias, la intermedia y la última, pues para que nos podamos centrar un poco más en la planta baja. Ahí, lo dejo así. Y ya está. Podéis trabajar también en 2D. Me he pasado un poco de recorte. Voy a darle un poquitín más de altura. Ahora creo que están ya las luminarias. Como os comentaba, podéis trabajar en 3D, como ahora, pero también podéis trabajar en 2D con las vistas del navegador de proyecto perfectamente. En nuestro caso, vamos a trabajar en 3D para que se note más lo que estamos haciendo. En esta planta baja tenemos el cuadro general, que se llama CGBT, y vamos a conectar todos los circuitos al CGBT. Tenemos una bandeja de fuerza y una de corrientes débiles. Entonces, vamos a seleccionar ahora algunos receptores de alumbrado y una caja de derivación. Como bien sabéis, aquí no se suelen poner las cajas de derivación, se suelen poner un poco más a la altura de la puerta, pero así vais a ver mucho mejor cómo se conecta. Luego, si trabajáis algún día con Caneco y necesitáis hacerlo de una manera un poco más real, bueno, pues pondréis esta caja de derivación en otro lado y hasta se conectará igual. Entonces, voy a crear un primer circuito, seleccionar los receptores de alumbrado y la caja de derivación. Puedo utilizar las herramientas de creación de sistemas de Revit, pero ya que estamos con Caneco, vamos a hacerlo con Caneco. Esta es la zona de cableado, la zona de distribución y de los nuevos circuitos. Elijo la distribución, el CGBT, habíamos dicho, que es el cuadro general, y luego le digo qué nombre quiero para este cuadro, para este circuito. Le voy a llamar CGBT ALU 1, de alumbrado 1. Ya lo tengo y voy a conectarlo. Después de conectarlo, debo decirle a ese cable, a ese circuito, cómo quiero, a qué bandeja quiero que vaya. Aquí tengo mi circuito, el CGBT ALU 1, y en el tipo le voy a pedir que vaya por ejemplo, a corrientes débiles. Y ya el cable va a ir a corrientes débiles. Es decir, a la bandeja de corrientes débiles, de tipo servicio de corrientes débiles. Si necesito cambiar de bandeja, selecciono la de fuerza, quito la de débiles y pasaríamos a fuerza. Va a intentar ir por el lado más cercano, a la bandeja más cercana. Voy a hacer lo mismo con la siguiente. Selecciono otra vez los receptores
y la caja de derivación. Vuelvo al CGBT y le voy a llamar alumbrado 2. Conecto. Después de conectar, elijo a qué bandeja quiero ir. Ahora bien, imaginemos que he olvidado el interruptor. Y lo tengo aquí. Tengo un interruptor aquí. Bueno, pues este interruptor lo quiero conectar a este grupo de luminarias. Entonces, me tengo que asegurar del nombre del circuito y solamente con seleccionarlo me lo selecciona en el navegador Caneco. Entonces se llama alumbrado 2. Ok, ya lo sé. Selecciono entonces el interruptor, voy al CGBT y busco en el medio los circuitos ya creados y busco el que se llama alumbrado 2. Y ya simplemente lo conecto. Entonces ya el cable aparecerá. Ahora queremos modificar un poco la ubicación de este cable. Selecciono este cable y puedo pedirle que vaya por el camino de cable o lo más cerca del cuadro. Y ya el cable cambiará de rumbo. Podemos conectar todo tipo de circuitos, de receptores. Por ejemplo, esto es una toma de corriente. Voy a seleccionar las dos tomas de corriente y las voy a conectar también al CGBT, pero esta vez en vez de llamarles alumbrado, las voy a llamar TC, de toma de corriente. TC1. Y cableo. Igual que antes, le pregunto, le digo dónde quiero que vaya. ¿Va a ir a fuerza? Pues va a fuerza. Muy bien. Otra forma de conectar, de crear circuitos. Esto es cuando queremos queremos conectar varios receptores a un único circuito. Si quiero conectar X receptores a X circuitos, pues selecciono los receptores que yo quiera, por ejemplo, las dos tomas de corriente, me voy a la zona de cableado, elijo el cuadro general, le digo al siguiente circuito que se va a llamar TC2, pero ahora quiero un circuito por cada uno de estos receptores, con lo cual voy a elegir cablear N, en vez de 1, cablear N. Y como antes, selecciono los dos circuitos y les pido que vayan a fuerza. Y ya está, así de fácil. Algunos pensaréis, ¿y qué es esto? ¿Por qué va el cable por aquí? Bueno, esto es un tema de alturas. Podemos cambiar, por ejemplo, a este circuito, puedo cambiarle la altura. Le digo que vaya, por ejemplo, a 2,15 m y ya va a cambiar la manera de conectar. Y este igual. 2,15 por ejemplo, y ya lo tengo. Bueno, pues ya tendríamos la primera planta. Como podéis ver, las conexiones se realizan bastante rápido. Vamos a hacer lo mismo con las dos siguientes plantas y después de ello ya pasaremos al siguiente punto dentro del flujograma. Así que voy a ir un poquitín más rápido. Ya estamos. Pasamos a la siguiente planta y lo mismo. Selecciono mis receptores, selecciono la caja de derivación y conecto. En este momento, como estamos en otra planta, el cuadro ya no es el CGBT, es el CG1. Elijo el CG1 y para que no haya incongruencias a nivel de referencias en los circuitos, pues a este tipo de circuito de la planta 1 le voy a llamar CG1, alumbrado 1 y conecto. Ahora, por ejemplo, no me voy a molestar en buscar a qué bandeja va. Directamente voy a ir trabajando y cuando termine de trabajar las conexiones, ya le pediré de una vez que vaya a la bandeja débil 1. Así que continúo, CG1, alumbrado 2. Y cada una de estas tomas de corriente pues va a tener un circuito independiente. ¿Por qué? Pues porque tengo un cuadro muy grande y me apetece hacerlo así. En realidad, en una vivienda, casi todas las viviendas tendrán todas estas tomas de corriente a un único interruptor automático, ¿vale? Pero aquí, bueno, somos ricos y queremos hacerlo así.
Entonces elijo el CG1, le llamo TC1 y ya las demás se llamarán TC2, TC3, TC4. Cuando ya he terminado de crear los circuitos, pues me voy a mi CG1, que lo puedo aislar desde aquí. Y bueno, pues voy a seleccionar todas las tomas y alumbrados y les voy a pedir que vayan a débil 2, si no me equivoco. Y ya pues todos los cables pasarán por la bandeja de una vez. Luego siempre podéis ir modificando con las herramientas que os he mostrado, pues modificar un poco las trayectorias y demás. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya hemos terminado con esta parte. Vamos a irnos a la última planta. Recordaos que todos estos circuitos luego serán calculados con CanecoBT y se generará un esquema unifilar automáticamente. Vamos a ver si no se me va esta vez a esta altura más o menos. Esta planta es un poco más grande. Tiene también convectores, calefacción y bueno, por lo demás son luminarias y algunas tomas de corriente también. No está cumpliendo el reglamento, pero el objetivo es que veáis un poco la sencillez y de conexión y luego ya pues en un futuro, si lo tenéis que utilizar, lo podréis hacer mucho mejor y vais a tardar un pelín más, tampoco mucho más. Entonces ahora estamos en el cuadro 2, CG2, cambio la referencia CG2 y le voy a llamar a este circuito pues, alumbrado 1 del CG2. Lo conecto a un único circuito y le pido, por ejemplo, que vaya a corriente débil 3 y ya se conecta a corriente débil 3. Es importante que cuando creéis las bandejas que utilicéis tipos de servicio diferentes, porque si no, pues es posible que al querer conectar, si todos los tipos de servicios se llaman igual, a lo mejor un cable va a querer ir a la bandeja que está un poco más arriba. Entonces, para llevar ese control, pues cambiamos el nombre del tipo de servicio y ya está. Si utilizáis, por ejemplo, solo bandejas de fuerza, pues la podéis llamar por fuerza 1, fuerza 2 o telecos, la que queráis, vamos, no hay ningún problema. Sigo conectando, estoy con el alumbrado. Es más sencillo crear todos los alumbrados y cuando ya hayamos terminado, pues pasamos a tomas de corriente y después calefacción, por ejemplo. Será siempre mucho más sencillo y escribiremos menos. Ya tengo otro circuito más. Vamos a crear también el alumbrado por aquí. Estos 4 los voy a crear todos juntos. Y ya queda muy poquito porque en cuanto termine con el alumbrado, las tomas de corriente y la calefacción, vamos a pasar a un punto un poco más interesante. Ya está. Vamos a hacer la calefacción. Selecciono el primer convector, el segundo, al CG2 y ahora le voy a llamar a este grupo de circuitos calefacción 1 y cableamos. Y exactamente lo mismo. Selecciono la bandeja a la que quiero que vaya a conectar el calefactor y ya está. Bueno, vamos a suponer que ya está todo bien. Ya habéis visto cómo se conecta de varias formas. Y ya tenemos, digamos, todas las plantas conectadas. Ya está. Cuando ya hemos creado todos estos circuitos, lo que necesitamos ahora es preconfigurar o configurar esos circuitos para que lleguen un poquitín más preparados
a CanecoBT. Como sabéis, CanecoBT bueno, es un software que es eléctrico y es bastante completo y bueno, pues permite hacer muchas cosas. Pero si ya se las damos hechas en CanecoBIM, pues mucho mejor para la persona, el eléctrico o la persona que vaya a trabajar en CanecoBT. Entonces ahora en el punto 2.2 vamos a crear juegos de barra que son agrupaciones de circuitos. Si tengo 3 circuitos de alumbrado, los quiero agrupar todos en uno, pues por ejemplo para protegerlos con una única protección a los 3. Es un ejemplo, ¿no? O simplemente pues para que quede mejor en mi cuadro, lo que sea. Entonces creo un juego de barras, voy a crearlos. Puedo cambiar las clases de circuitos, que las clases de circuitos, si quiero, por ejemplo, tengo un motor que tiene un tipo de dibujo dentro de CanecoBT que sería una protección cable y un receptor de motor. Si quiero un motor con arrancador, pues me cambiará un poco la esquemática. Bueno, pues esa esquemática la puedo cambiar desde CanecoBIM. Y bueno, pues voy a modificar un poco los circuitos cambiando longitudes y demás. Entonces, este es el siguiente paso, punto 2.2, y vamos allá. Para ello, pues me voy directamente al explorador Caneco antes de exportar. Y aquí tengo todos mis circuitos. Como podéis comprobar, tengo el CGBT, el CG1 y el CG2. Planta baja, primera y segunda. En la planta baja tengo los circuitos aquí abajo. Entonces, tengo 2 circuitos de alumbrado y 3 de tomas de corriente. Los 2 circuitos de alumbrado los quiero agrupar en un juego de barras. Para agruparlos, bueno, pues voy a buscar dentro de las columnas donde ponga juego de barras. Pues viene aquí apuntado. Así que voy a seleccionar y le voy a dar un nombre a este juego de barras. Bueno, pues le llamo, por ejemplo, juego de barras de alumbrado. Ya lo tengo. ¿Y cómo podemos verlo? Pues con esta T invertida como hacia la derecha. Y ya de este juego de barras cuelgan los 2 circuitos de alumbrado. Voy a hacer lo mismo con las tomas de corriente. Genero un juego de barras para las tomas de corriente del CGBT, TC, y validamos. Ya lo tengo, ya estoy organizando un poco mi modelo. Como tenemos muy pocas cosas, muy pocas plantas, bueno, pues voy a agrupar, por ejemplo, el alumbrado del CG1 y como no puede ser el mismo nombre, nunca puede ser el mismo, porque si no, CanecoBT pues va a ver que hay un error. Ya me queda poco, toma de corriente. Y voy a terminar con el CG2. En el CG2, bueno, pues tengo alumbrado y calefacción. Bueno, pues selecciono alumbrado, perdón, me he ido a alumbrado. Y lo mismo, le doy un nombre que me convenga y que no se repita. Y por último, calefacción. Ahí lo tenemos, calefacción CF. Y validamos. Bueno, ya tengo toda la organización hecha. Ahora quiero cambiar la clase de circuitos. La clase está justo al lado de los juegos de barra. Por ejemplo, la calefacción normalmente suele conectarse a una toma de corriente. Entonces podría llegar a CanecoBT con una forma de toma de corriente, de circuito de toma de corriente. Pero yo quiero utilizar otra forma. Entonces voy a seleccionar los dos, porque lo voy a hacer para los dos a la vez. Selecciono la clase y aparece una ventanita con un listado de clases y a la derecha la vista previa de cómo se va a ver en CanecoBT. Entonces, una toma de corriente, si la seleccionamos, no lo puedo agrandar más, me parece, o sí, sí. Una toma de corriente pues tiene esta pinta, ¿no? Una protección, un cable y un receptor. Si yo quiero que aparezca tal como es, que es un calefactor, le pongo calefacción y ya me aparece pues otro dibujo diferente. Esto lo podéis hacer con todo tipo de circuitos, tenemos muchos. Y también podéis crear los vuestros propios. Entonces, ojo que se me estaba yendo el motor. Vale, pues ya tengo también esto hecho. Os quisiera mostrar ahora mismo el flujograma, pero tengo que validar, así que voy a validar y después volveremos a esta ventana. Es que no, si no, no me deja ir al flujograma. Entonces, guardo todo lo que he hecho y ya Caneco ya está realizando un cálculo. Dice, bueno, pues está todo creado con éxito y válido. Ya está. Vuelvo al flujograma. He creado los circuitos y he realizado una preconfiguración. Ahora lo que tengo que hacer es exportar esos cálculos
exportar todos estos circuitos a un formato .cbim. Y también tengo que seleccionar los circuitos que yo quiero enviar a CanecoBT, porque el siguiente bloque, como veis, es CanecoBT. Entonces, todo lo que estoy haciendo es para enviarlo al motor de cálculo. Entonces, voy a exportar a formato cbim. Vuelvo aquí. Realmente lo podría haber hecho antes. Y aquí pues voy a elegir qué quiero llevarme. Me puedo llevar el CG1 o me lo llevo todo. En este caso me lo voy a llevar todo. ¿Cómo se hace? Pues se pulsaba este botón y se validaba. Ya está. No hay más. ¿Okay? Este es el paso para guardar el fichero en .cbim, como veis aquí arriba. Es lo único que necesita CanecoBT. Vale. Ya tengo mi fichero cbim. Siguiente punto, voy a CanecoBT, al programa que habéis visto con Jesús. Entonces, punto 4. Voy a seleccionar el catálogo de fabricante que me interese para las protecciones, cables, etcétera. Voy a configurar un suministro, pues, un suministro para una vivienda. Voy a seleccionar la norma, en este caso el RBT, el reglamento de baja tensión, y luego voy a traer todo el fichero a Caneco para que se genere automáticamente el esquema unifilar. Así que, pero vamos a ir a CanecoBT. Ya lo tengo abierto. Voy a abrir un proyecto nuevo. Lo primero que pide el programa pues, son los catálogos, así que ya están configurados. El siguiente punto pide un suministro. Lógicamente, los transformadores son para instalaciones un poco más grandes. O si ya queremos mostrar una instalación enlace y bueno, ver un poquito también el tráfico de compañía. En nuestro caso vamos a poner un cuadro por IK, que es un cuadro que parte de donde nosotros digamos. Entonces vamos a partir desde la derivación individual o directamente desde la vivienda, desde el cuadro en general, ¿vale? Entonces voy a seleccionar una intensidad de 100 amperios, me paso muchísimo, pero no pasa nada. Voy a pedir también que la corriente de cortocircuito máxima sea de 6000 amperios, la voy a calcular, ya está. Voy a indicarle la norma, tengo muchas normas, como habéis visto con Jesús, son 17 normas de muchos países. Bueno, elijo el reglamento de baja tensión, la frecuencia que hay aquí en España son 50 hercios y una caída de tensión de origen igual al 0%. Ya con esto me vale para arrancar. Bueno, pues ya tengo creado mi suministro. El siguiente paso es traerme el proyectito, el formato cbim. Aquí tengo el botoncito que pone CanecoBim, pulso y tengo que importar ese fichero .cbim. Voy a ir a buscarlo, lo tengo guardado por ahí, aquí lo tengo, aquí está. Como veis tiene formato .cbim, es lo que entiende CanecoBT. Ya ha detectado todos los circuitos desde el cuadro general y ahora pues lo va a generar, genera todos los circuitos. ¿Vale? Como podéis ver, pues tenemos el cuadro general, el CG1, que sería el de la planta 1, y el CG2, que está en la planta 2. En el general, pues tenemos los dos juegos de barra, el de alumbrado y el de tomas de corriente. Voy a aumentar esto por si no lo veis bien. Y luego, pues los circuitos de alumbrado, tomas de corriente, más tomas de corriente y alumbrado, los de calefacción. ¿De acuerdo? Está todo. Entonces, lo que se suele hacer antes de intentar calcular a lo loco es verificar un poco la instalación. Entonces, yo suelo verificarla desde la lista de tablas, verifico que haya un consumo, excepto en los juegos de barras, que luego lo calcularé, pero que haya un consumo en los alumbrados, que esté todo más o menos correcto. Algo que suele pasar en los coeficientes de utilización, deben estar a 1, a no ser que lo hagáis a posta, deben estar a 1. El CG1 pues tengo que verificar que está a 1 también y verifico también los consumos. Veo que los consumos están, así que seguimos adelante. Otra vez los coeficientes de utilización, perfecto. Y los consumos, están todos correctos. Ya puedo volver y bueno, pues realizo un cálculo general. Yo voy a continuar todo el cálculo.
Aquí es el cálculo del balance de potencias que nos sirve para dimensionar los cuadros y juegos de barra en base a los circuitos que cuelgan de ellos. Cuanto más circuitos cuelguen, más consumo y bueno, pues hay que dimensionar el cuadro con una buena protección y un buen cable. Entonces está ya calculando toda la instalación y bueno, está todo en verde, con lo cual está todo correcto. Cada uno de estos circuitos dispone de un montón de datos. Todos estos datos eléctricos que hay y muchos más son los que nos queremos llevar a CanecoBeam para alimentar el modelo de esos datos que Revit no sabe todavía calcular. Entonces, para guardar todos estos datos, no sé si es el siguiente paso. Balance de potencias ya lo he hecho y el cálculo del proyecto, ¿vale? Lo he calculado, me he ido un poquito, he abierto y he calculado. Ahora lo que yo quiero es preparar la documentación que voy a llevarme al modelo y también los cálculos. Entonces, os cuento rápido. Para los cálculos, ¿cómo se hace? Pues simplemente guardando el proyecto. Lo guardo. Voy a crear una carpetita que se llame CanecoBT, por dejar bien las cosas ordenadas. CanecoBT. Y dentro de CanecoBT voy a dejar el documento 1. Esto es para llevarnos los cálculos. Y ya está. Y para... Anda, esto se me ha puesto en rojo. Voy a volver a calcular un momento. No sé por qué me lo ha hecho. Ya está. Y para llevarme los esquemas, el esquema unifilar y algunos datos, algunos parámetros de cálculo, debo irme a exportar a DXF, como os mostró Jesús hace un rato, y yo ya he creado una carpetita que se llama espacio BIM. En esta carpetita pues hay dos elementos. Está, bueno, la ficha de unifilar general y la ficha de suministro, para que veáis un poco cómo queda. También lo voy a exportar a DXF en idioma español. Comentar que podéis trabajar en proyectos de todos los países y aquí tenéis muchos idiomas, os lo traduce totalmente, hasta el momento, todo el programa. Validamos y ya el programa empieza a convertir todos los cálculos al formato de XF. Tarda un poquito, pero bueno, lo va a hacer. Ya está hecho. Entonces, ya tengo todo lo que necesito para llevarme a Revit. ¿Qué tengo? El AFR, que serían los cálculos cuando he guardado el proyecto, y los DXF, que son los unifilares, el unifilar y la ficha de suministro. Ya tengo estos dos. Y si queréis verlo, aquí los tengo. Tengo el AFR y tengo los DXF esperándome. A ver si los vemos aquí. Esperándome aquí. Muy bien, pues ahora volvemos a CanecoBeam. Y lo que vamos a hacer en CanecoBeam es importar todos estos cálculos. Vamos a traernos el AFR y el DXF, lo vamos a importar. ¿Y qué vamos a conseguir con esto? Pues vamos a conseguir disponer de todos los parámetros eléctricos necesarios para alimentar el modelo y también vamos a tener en formato de XF pues esas fichas. Entonces vamos a importar primero y después os muestro los resultados. Para importar en Revit, en CanecoBeam, pues debemos ir a esta zona donde pone importar, tan sencillo como esto. Y como estamos trabajando con CanecoBT, pues importamos desde CanecoBT. Busco mi AFR y valido. Ahora me va a pedir algunas cositas. Bueno, esto es el GUID, no es nada. Ahora me pide lo primero, bueno, ¿qué circuitos quieres llevarte hacia el modelo? Bueno, en nuestro caso los queremos todos, pero imaginemos que ya es la segunda vuelta, ¿no? Que ya habéis realizado algunos cálculos, no es una casa, es algo más grande y necesitáis realizar un segundo cálculo en CanecoBT y traer aquí solamente un cuadro y sus nuevos circuitos. Bueno, simplemente eligiendo aquí, pues os llevaríais solamente la parte que necesitéis. Yo en este caso me lo voy a llevar todo. Me lo llevo todo e importo.
Ahora me pregunta qué parámetros eléctricos quiero llevarme a las distribuciones, a los circuitos, a los receptores, etcétera. Pues me los voy a llevar todos. Algunos aplicarán y otros no, pero me los llevo todos para que veáis un poco lo que hay. Ya ha traído todos los resultados. Y también voy a aprovechar para añadir a mi modelo pues los ficheros de XF, que aquí están. Ya los he añadido todos. Siguiente paso, después de importar todo, necesitamos ver los resultados. Vamos a ver los datos de los circuitos, datos calculados de los circuitos. Con esos datos vamos a crear una tabla de planificación sencillita y también os voy a mostrar pues, las fichas que acabamos de importar en DXF. Para los resultados eléctricos, voy a seleccionar un cuadro cualquiera o un circuito del cuadro CGBT y me viene a sus propiedades. Cada circuito tiene unas propiedades eléctricas de Revit. Pero si trabajamos con Caneco BIM también se añaden propiedades en el apartado Otros, propiedades eléctricas de Caneco BT. Lo podemos saber porque cada propiedad indica que es CBT, 2 puntos y luego una palabra que es el coeficiente o el dato que sea. Entonces, aquí como podéis ver ya hay muchos resultados. Otros no aplican, pero podéis ver, por ejemplo, que está el coeficiente de simultaneidad, coeficiente de utilización, de proximidad, de temperatura. Podéis ver bueno, el nombre del cable, lógicamente, la calidad de tensión máxima que no puede superar, el tipo de cable, que es un 3G 1,5, que es multiconductor, la corriente de cortocircuito máxima de este circuito, las longitudes máximas y mínimas de los cables y así como la acumulada. Disponemos también del tipo de protección, IC40F 10 amperios, 2 poros, un disparo, que es de Schneider en este caso. Y bueno, pues tenemos muchos datos, ¿vale? Entonces, todos estos datos están en todos los circuitos. En donde vayamos están ya ubicados en cada circuito. Entonces, si necesitamos trabajar con estos datos, pues lo mejor es saber crear una tabla de planificación. Entonces, en el navegador de proyectos, pues podéis crear una tabla de planificación muy sencillita de los circuitos, por ejemplo. Voy a elegir circuitos eléctricos y le voy a dar un nombre que se van a llamar, por ejemplo, circuitos Caneco y voy a validar. En el listado voy a elegir pues a lo bestia, desde donde pone CBT, 2 puntos hasta el final. Ya no importa, así os los muestro a todos. Y los voy a pasar a la tabla de planificación. Lógicamente podéis hacer tablas de planificación súper chulas, con encabezados, con algún tipo de cálculo. En este caso es simplemente a nivel visual para que lo veáis. Aquí, pues como veis, me va a indicar todos los datos que yo necesito por cada uno de mis circuitos, así como los nombres, las calles de tensión, secciones, etcétera, etcétera, etcétera. También voy a traer, os voy a mostrar el esquema unifilar. El esquema unifilar viene siempre a guardarse en coordinación. Aquí es donde se guarda y bueno, pues lo tengo aquí, esquema unifilar. ¿De acuerdo? Aquí tengo el CGBT y tengo pues todos los circuititos, están aquí todos. Si necesitara otro tipo de etiqueta, bueno, pues lo cambiéis en Caneco BT y lo traéis modificado y ya está. También tengo una ficha de suministro, bueno, está la de suministro con los datos del suministro, la norma, la tensión, etcétera. Es simplemente un ejemplo, podéis llevar prácticamente todas las fichas a Revit. Nos queda un último punto, que sería dimensionar las bandejas. Cuando hemos importado los resultados de cálculo, lo que también le hemos dado a Revit es una dimensión al cable. El cable ya tiene una forma
Y esto nos va a permitir dimensionar la bandeja, porque si hay un contenido dentro de la bandeja, pues la bandeja se puede dimensionar. ¿En base a qué? Pues en base a los tamaños que hemos visto antes en las características eléctricas de Revit. Entonces ahora pues os voy a mostrar cómo se ve la ocupación de las bandejas, cómo definir las reservas, cómo se definen capas también, es opcional, pero os voy a mostrar dónde se ve. Y vamos a dimensionar una bandeja, al menos un par de bandejas. Entonces, voy a ir, por ejemplo, a esta planta. Y nos vamos a fijar en estas bandejas, por ejemplo, en esta bandeja. Voy a poner también la vista bandejas. Como veis, aquí abajo donde estoy ahora, tengo la vista circuitos, que es donde estaba, pero hay una vista bandejas. Voy a poner la vista bandejas. Y aquí tengo todos los tramos de todas las plantas. Donde toque estoy tocando un tramo. A la derecha tengo también un código de saturación. Ese código de saturación me va a decir con un color qué está pasando. En este caso, todo está en negro porque no lo he calculado. Entonces, voy a calcular todas las bandejas de golpe. Para ello, pues le doy al calculador de segmentos. Calculo todas las bandejas y ya, mediante este color, este código de saturación, puedo ver si, a ver, voy a mostrar para que lo leáis bien vosotros también, pues que tiene un ancho excesivo en amarillo, que tiene un ancho insuficiente en rojo, que no pasan cables. Entonces, si por ejemplo selecciono esta bandeja, que yo sé que pasaban cables, pues me dice que tiene un ancho insuficiente. Voy a verificar qué pasa dentro de la bandeja y voy a pulsar consultar las secciones. Al consultar la sección me doy cuenta de que sí, los cables salen de la bandeja. Esto sería la bandeja. Entonces, claro, yo ahora podría trabajar con las capas. Aquí están las capas de cables. Podría indicarle que quiero 2 capas. O puedo indicarle que quiero una reserva del 20% o del 30%. No hay problema. O lo que puedo hacer también es decirle a mi bandeja, pues si eres pequeña, aumenta el tamaño. Le digo que aumente el tamaño y me pregunta, ¿cambiar el ancho 60 y altura 100 por una bandeja de 100%? Le digo que sí. Y me ha aumentado la bandeja. Voy a ver si se puede visualizar mejor en esta. Esta es demasiado grande. Voy a pedirle que se reduzca. Y me dice que, bueno, pues que si quiero poner una de 25 por 25, le digo que sí. Y me reduce la bandeja. Como podéis ver, el reductor sigue los pasos de la bandeja y todo es correcto. Entonces, bueno, pues al finalizar esto es cuando ya tendríais que, bueno, pues mostrar realmente los resultados calculados con las tablas de planificación, el esquema unifilar y demás. Y esa es toda la presentación que quería hacer.